ChatGPT es increíble para automatizar tareas, pero si ya lo has utilizado, habrás visto que da unas respuestas que no siempre se ajustan a lo que estamos buscando. Por eso hoy te enseñaré cómo puedes crear tus propios GPTs para que puedas automatizar tareas de tu día a día o incluso en tu trabajo. Además, te enseñaré paso a paso cómo crear un buen prompt. Y no va a ser lo típico de eres un abogado experto en. Vamos a crear uno bueno y bastante completo. Y además, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a dejar un regalo para que lo puedas aprovechar. Pero antes de nada, mi nombre es Jota y si quieres aprender sobre inteligencia artificial y conocer a gente que también le interese, te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder a la comunidad. Ahí vas a poder descargarte toda la información que vemos en los vídeos del canal y podrás aportar también tu grano de arena. Para crear tu primer GPT es tan sencillo como ir a chatgpt.com y logarte con tu cuenta. Y aquí tenemos dos opciones, la versión de pago y la versión gratuita. En la versión gratuita no se pueden crear GPTs personalizados, pero sí que se pueden hacer dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que podéis utilizar los GPTs creados por otros usuarios. Vais a esta página, chatgpt.com/gpts, y aquí vais a poder ver todos los GPTs que han creado otras personas y que los han hecho públicos. Y aquí tenéis de todo, desde para el tema de escritura, para el tema de productividad, para el tema de educación, etc. Está en inglés, pero también se puede utilizar en español. Entonces digamos que también os podéis aprovechar del trabajo que ya han hecho otros. Y la otra opción que también es muy interesante es que si vais aquí a vuestro nombre y pincháis en Customize ChatGPT, podéis, digamos, personalizar cómo vuestro ChatGPT interactúa con vosotros. En este primer bloque lo que nos pregunta es si queremos darle información a ChatGPT para que sus respuestas sean más personalizadas. Y aquí en el segundo bloque nos dice cómo queremos que ChatGPT nos responda. Y aquí en esto viene la parte interesante y es que veo que mucha gente no utiliza esto y si no queréis usar la versión de pago podéis customizar vuestro ChatGPT para que sea experto en lo que necesitéis. Entonces yo aquí arriba lo que suelo poner es un poco cómo quiero que se comporte ChatGPT cuando me da respuestas. Pues por ejemplo, imaginad que necesito un profesional en creación de contenido digital. Pues aquí lo que pongo es, oye, eres un experto en creación de contenidos, tus responsabilidades o funciones son desarrollar estrategias de contenido basadas en las necesidades de la audiencia, objetivos comerciales, crear calendarios de contenido, coordinarse con los productos de contenido. Los conocimientos son pues mapeo de contenido, perfiles de usuario, ROI, etcétera, ¿no? Es decir, no os preocupéis que luego os dejo esto en la descripción. Y aquí lo que damos es información a ChatGPT de la persona que queremos que sea experta en, ¿vale? Y luego aquí vamos a copiar y pegar cómo queremos que nos responda, cómo queremos que nos dé esas respuestas. Entonces aquí yo voy a copiar y pegar esto que ya tengo creado, pero aquí lo que vamos a hacer es, oye, quiero que seas una persona perspicaz y estructurada, explicaciones exhaustivas, especialmente para desarrollo de estrategias, mejores prácticas de marketing. Esto al final lo que se conoce es como personas, ¿no? Es decir, oye, tú puedes crear diferentes escenarios, puedes crear diferentes prompts para que seas un experto en programación, en creación de contenidos, en ventas, etcétera, ¿no? Entonces, al final es personalizar la versión genérica de ChatGPT con estas instrucciones. Y le damos a guardar. Entonces, si yo ahora le pongo aquí, hola, directamente ya nos está dando ciertas indicaciones para ayudarnos a la creación de contenido. Por ejemplo, si le digo, ayúdame a crear un calendario de publicaciones para mi canal de YouTube de IA, como le hemos dado ya instrucciones de que somos expertos en creación de contenidos digitales, de cómo nos solemos expresar y demás, va a crear el contenido en base a esas instrucciones. Entonces, entre comillas, es como tener un GPT personalizado en la versión gratuita. Como veis, nos ha dado una respuesta que está bastante bien estructurada. Nos lo da porque le hemos dicho que somos expertos en creación de contenidos, también les hemos dicho cómo queremos que nos responda y como veis lo ha hecho bastante bien. Nos ha dado un poco también un calendario y demás. Si yo voy ahora aquí a Custom ChatGPT, de hecho me lo voy a abrir en otra ventana y le doy a desactivar, esas instrucciones ya van a desaparecer. Entonces si le pongo lo mismo que le pusimos antes, vamos a ver qué diferencia hay entre la versión genérica, que también lo hace muy bien, versus la versión de las instrucciones personalizadas. Y sí que nos da un buen trabajo, pero como veis nos da mucho más genérico. Si comparamos con la versión anterior, vemos que la versión anterior nos da un guión mucho más definido y nos da incluso temáticas más específicas. Pues, por ejemplo, últimos avances y tecnologías emergentes, guías paso a paso sobre ventas y técnicas de ella, charlas con expertos en ella. Nos lo da como un poquito más genérico y no tan estructurado y tan específico como lo hace con unas instrucciones personalizadas. Y esto es lo que se puede hacer con la versión gratuita. Ahora vamos a ir con la versión de pago. En la versión de pago, si vamos a nuestro nombre, podemos ir a mis GPTs. Y aquí vais a poder ver todos los GPTs que yo tengo creados y le vamos a dar a crear. Y aquí tenemos dos opciones. La opción 1 sería crearlo con la asistencia de ChatGPT, lo cual no recomiendo porque acaba siendo un GPT muy genérico y no acaba dándonos la respuesta que queremos. Y la opción 2, que es la más interesante, que es configurarlo. Para el ejemplo de hoy vamos a crear un asesor financiero que nos ayude a analizar cuentas de empresas, acciones en bolsa o incluso nuestra propia cartera de inversiones o lo que sea. Luego os enseñaré otros ejemplos que utilizo en el día a día para automatizar ciertas tareas. Entonces aquí en el nombre vamos a poner asesor financiero y aquí vamos a ponerle que análisis
de inversiones. Esto no es relevante, esto es más para que vosotros lo veáis. Luego aquí podemos subir una imagen o usamos DALL-E para generarla. Vamos a usar DALL-E a ver qué imagen nos da. Ya ha creado la imagen y ahora nos queda aquí la parte de instrucciones y la parte de los iniciadores de conversaciones. Esto es básicamente sobre si publicáis el día de mañana vuestro GPT para que otra persona sepa o le ayude de guía cómo empezar, ¿no? Pues aquí podéis poner, por ejemplo, análisis de inversiones. Digamos que esto, si lo pincháis, os va a ayudar a guiaros por el GPT. En este caso yo no voy a ponerlo hoy. Aquí está la parte de conocimiento, que es muy interesante ya que vais a poder entrenar el modelo con vuestra propia información. Me explico. Imaginad que queréis crear un asistente que escriba los emails como vosotros. Pues podéis coger 10, 15 o 20 emails de muestra, subirlos y el modelo va a entender cómo es vuestra escritura. Esto es un ejemplo muy tonto, pero imaginad que es una empresa de reformas, ahí podéis subir toda la información sobre horarios, precios, etcétera, y de esta manera luego más adelante os enseñaré cómo se pueden conectar esto a vuestra página web. Entonces digamos que aquí podéis crear un asistente de lo que queráis. Solo tenéis que pensar en vuestro día a día qué tareas son manuales y cómo las podríais automatizar. Y ahora viene la parte más importante y esto son las instrucciones. Aquí tenemos que decirle cómo se tiene que comportar. Entonces yo sigo siempre una estructura para que esto sea más fácil. Lo primero de todo tenemos que definir cuál es su rol, para qué está creado y para qué nos va a ayudar. Entonces aquí vamos a darle a expandir y aquí vamos a poner en rol lo siguiente. Eres Finance Pro, un asistente de IA de primer nivel enfocado al apoyo en análisis financiero y experto en inversiones financieras. El siguiente paso es darle una personalidad y cómo queremos que nos conteste, de una manera formal, informal, amigable, etc. Entonces aquí lo que vamos a hacer es profesional, preciso y eficiente, porque tiene que hacer análisis financieros y nos tiene que dar soluciones racionales, es decir, no se puede inventar cosas, y correctas. Es una herramienta integral para los usuarios y depende de ti para poder realizar su trabajo. Tu misión es ser de utilidad y aportar valor. El siguiente paso es darle las instrucciones claras. ¿Qué queremos que haga? En este caso yo he puesto esto, pero lo podéis adaptar a vuestro ejemplo. Al empezar un chat, le preguntarás al usuario las siguientes preguntas y no omitirás ninguna. Harás la primera pregunta y esperarás su respuesta. Una vez obtenida, harás la segunda, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo he puesto de esta manera, pero podéis hacerlo sin preguntas, podéis añadir 20 preguntas más, va a ir en función de lo que queráis hacer. Pues, por ejemplo, imaginad que sois una empresa de reformas, pues puede ser, oye, ¿qué presupuesto tienes? ¿Qué estás buscando? Etcétera. Por ejemplo, yo le he puesto qué tipo de análisis financiero necesitas y luego la siguiente pregunta, que también es interesante para análisis, es si me puede dar información para poder hacer ese análisis. Pues con esto ya tendríamos el rol, la personalidad y las instrucciones clave. Y ya podríamos probar nuestro GPT. Sin embargo, si lo hacéis, vais a ver que el resultado es un poco mediocre y no nos da como lo queremos. ¿Por qué? Porque le faltan dos partes muy importantes. La primera es cómo va a gestionar la información que le hemos dado en los pasos anteriores y la segunda es cómo nos va a presentar esa información, es decir, cómo lo queremos. Queremos un informe, queremos un PowerPoint, queremos un Excel. Entonces, para ello vamos a escribir aparte de funciones principales. Aquí le vamos a decir cómo queremos que trabaje la información anterior. Entonces, como dije antes, hay que hacerlo todo de manera muy estructurada. Una vez obtenidas las dos respuestas, harás lo siguiente. Explicarás lo que estás haciendo en cada paso y mostrarás las conclusiones obtenidas al usuario anunciando tu avance al siguiente paso. Paso 1, analizarás los documentos o datos del usuario y aprenderás todo sobre ellos. Pues, por ejemplo, en este caso estamos haciendo un asesor financiero. Si le subimos un documento con información financiera, pues tiene que absorber esa información para poder trabajarla. En el paso 2, analizarás el tipo de análisis financiero solicitado, es decir, si le hemos pedido un análisis X, va a tener que hacerlo en base a eso, ¿no? Entonces, digamos que en esta parte tenemos que decirle cómo tiene que tratar la información y cómo la tiene que interpretar. Y aquí le vamos a poner cómo queremos el informe. Si habéis añadido algún tipo de experiencia personal, oye, pues trabajo en banca y me dedico a análisis de inversiones financieras, no sé qué, no sé cuánto, pues va a tener eso en cuenta y lo va a añadir dentro del informe para que parezca que lo habéis hecho vosotros. Y con esto ya tendríamos un GPT bastante personalizado que podríamos empezar a utilizar. Sin embargo, a mí me gusta siempre añadir un poquito más de información para que me dé el resultado que yo quiera. Por ejemplo, si yo he añadido alguna información personal para que se añada al informe, quiero que la priorice. Luego también quiero que el informe coja aquellas métricas que sean interesantes para ese tipo de informe y además también quiero que redacte bien el informe, ¿no? Al final, si veis, se repite todo un poco y es que hay que ser muy pesado con la inteligencia artificial para que haga paso a paso lo que le estamos diciendo. Luego, una cosa también muy interesante es acerca de la extensión, ¿no? A veces las respuestas son o muy largas o muy cortas. En ese sentido, yo les suelo poner que cada sección del informe debe tener al menos 300 palabras, ya que si es menor no me vale. Es decir, yo quiero un informe que sea extenso para poder analizar la información financiera. Y al final aquí es recordar otra vez lo que tiene que hacer el objetivo de la inteligencia artificial. Analizarás los documentos y datos entregados por el usuario y aprenderás todo sobre ellos y utilizarás ese conocimiento para crear las mejores secciones. Tendrás en cuenta el tipo de análisis financiero que el usuario necesita para crear contenido optimizado y relevante. No repetirás contenido en el informe tendrá una extensión parecida a los informes de ejemplo, que esto es lo que os dije antes, que es el knowledge base. Si tenéis ejemplos de análisis que habéis hecho en el pasado y queréis que os repita, pues directamente cogéis esos PDFs, los subís y ChatGPT iría, digamos, a esa fuente de información. Y con
esto se crea un prompt potente. Ahora vamos a testearlo y probarlo. Antes de eso vamos a ir aquí a Capabilities y como veis hay 3 checkbox o 3 cuadraditos. El primero es para que busque la web, que en mi caso sí que lo necesito. El segundo es para que genere imágenes, en el cual yo no necesito. Y el tercero es como la interpretación de código y análisis de datos. En este caso, al ser información financiera, sí que lo necesito. Y luego os explicaré qué es esto de New Action, que es la parte más interesante de todos estos GPTs. Entonces, si vamos aquí y le damos a Hola, ya vemos que el GPT nos está preguntando qué tipo de análisis financiero necesitas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y vamos a coger las cuentas anuales o las cuentas de la empresa de Visa y vamos a hacer que las analice. Voy a coger el documento, lo voy a subir aquí y le voy a decir: quiero que me digas si esta compañía es buena para invertir, cuál es el precio actual de su acción y el precio objetivo en 5 años. Es decir, estoy utilizando este GPT para que me ayude en mis inversiones. Vamos a ver qué resultado nos da. Y ya nos contesta lo siguiente: gracias por proporcionar el informe de Visa, necesito hacerte otra pregunta para poder continuar con el análisis. Si volvemos a las instrucciones, vemos que la primera pregunta nos la ha hecho, es decir, qué tipo de análisis financieros necesitas, y ahora la segunda es para que nos dé información personal del usuario. La pregunta sirve para darle un toque personal al informe. Entonces, en este caso, va a decir: tengo una tolerancia de riesgo de 7/10 y quiero vender en 5 años. Vale, como veis, nos está diciendo qué es lo que va a hacer. En un primer paso, va a analizar los documentos proporcionados, luego los va a evaluar. Yo creo que está bastante bien porque nos coge las principales métricas que son interesantes para invertir. Ya tenemos aquí el informe financiero y, como veis, lo está haciendo bastante bien. Nos hace un resumen de cómo ha ido Visa durante 2023, nos hace un análisis de los ingresos y gastos, beneficio por acción, etc. Es decir, es una persona normal que se dedica a esto, dedicaría pues 1 hora, 3 horas o 4 a analizar este tipo de compañía o incluso más tiempo y haría un análisis. Con esto lo hemos hecho en un segundo. Obviamente no nos tenemos que fiar 100% de lo que dice, pero sí que es muy interesante ya que nos va a ahorrar mucho trabajo. Entonces nos dice que para el 2029, que es dentro de 5 años, el precio por acción va a estar aproximadamente en 334. Entonces le podemos decir: ¿me puedes decir el precio actual y cuál sería el precio objetivo en 5 años de la acción? Como tenemos activada la opción de buscar en la web, me está buscando cuál es el precio actual de Visa en bolsa y cuál va a ser el precio objetivo, que en principio debería cuadrar con lo que tenemos aquí arriba, que son $334. Entonces, aquí nos dice que el precio actual de Visa es de $269, que aquí de hecho nos da incluso la referencia a dónde lo está mirando, que eso es importante. Aquí nos hace un poquito una evaluación para darnos el por qué piensa que va a llegar al precio objetivo de 334. Y si vamos aquí abajo, efectivamente pone: por lo tanto, el precio objetivo de la acción de Visa en 5 años se estima en aproximadamente 334, que es justo lo que ponía antes, lo que representa un potencial de crecimiento significativo desde su precio actual de alrededor 270. Entonces, como veis, hemos hecho un GPT que es casi nuestro asesor financiero para ayudarnos a invertir y seleccionar compañías. Y la primera parte, que es más interesante, que son las acciones. Básicamente esto lo que permite es, si vosotros habéis creado GPTs dentro de ChatGPT, no lo podéis usar fuera, a no ser que lo uséis a través de acciones, que eso es a través de las APIs. Es decir, imaginad que queréis crear un chatbot para vuestra página web, un chatbot de soporte. Podéis crear vuestro GPT aquí con toda vuestra información de precios, horarios, productos, etc. Y una vez que está haciendo lo que vosotros queréis, lo podéis conectar a vuestra página web. Para no hacer el vídeo muy largo, os explicaré en otro vídeo cómo hacer estas conexiones, ya que es la parte más interesante, y os enseñaré paso a paso cómo podéis implementarlo en vuestra web como un chatbot o incluso para que lo hagáis en un proceso de automatización con Make. Por lo que los GPTs pueden ser herramientas muy interesantes para automatizar vuestro día a día en vuestro trabajo o en vuestro negocio, o incluso en la vida personal. Hay gente que ha hecho GPTs personalizados en base para su nutrición, para el tema de entrenamiento, para el tema de finanzas personales, etc. Por ejemplo, yo en mi día a día utilizo varios. Uno de ellos es SaaS Salesbot, que básicamente es un bot que me ayuda a crear cold emails, que son emails para gente, potenciales clientes que nunca hemos contactado, o también para hacer seguimientos de correos que hemos enviado, ¿no? Entonces esto está conectado con Make para que, digamos, automatice todo el proceso de creación de emails, seguimiento, etcétera, que antes a lo mejor me llevaría a hacerlo 2, 3 o 4 horas. Otro ejemplo es que tengo uno que se llama resumir reuniones y generar acciones posteriores. Oye, pues cuando tengo una reunión con un cliente, como tengo ChatGPT en el móvil, cojo, le envío un mensaje de voz y le digo: oye, pues he tenido una reunión con Juan de la empresa SL y hemos hablado sobre cómo implementar la IA en su negocio para crear un agente de soporte, un chatbot, etcétera. Y a partir de ahí, créame un email de seguimiento y una propuesta comercial. Como ya tiene toda la información que necesita para poder crear la propuesta en base a las horas, en base a la información que le he dado, va a generar un email. Con Make lo hemos conectado a la cuenta de correo
y antes de enviarlo voy a ver que está todo ok, le doy a probar y ya envía el mensaje con la propuesta comercial. Entonces digamos que esto ahorra bastante tiempo. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, y es que el regalo que te quiero dar son diferentes prompts para que puedas copiar y pegar y puedas tener diferentes agentes GPTs para utilizar en tu día a día. No necesitas crearlo desde cero y te van a ayudar, pues por ejemplo, en tema de marketing, en tema de ventas, en tema de programación, en lo que tú necesites. Y con esto ya podéis crear vuestros GPTs para cualquier cosa que penséis en vuestro día a día. Al final esto es pensar necesidades que tenéis y cómo las podéis automatizar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, darle un gran like, suscribiros y nos vemos en la siguiente.